Con vostè, señoría. Muchas gracias, presidente. Buen día, señorías. Debatimos hoy la ley de medidas a los presupuestos para el 2019 y Podemos tiene 20 enmiendas vivas. Es un primer dato curioso sobre el que querría llamarles la atención, porque en el 2015 a Podemos le quedaron vivas 5 enmiendas, en el 2016 3. Es decir, este es el año en el que más enmiendas vivas le quedan a Podemos para el debate en pleno. Es un dato cuanto menos curioso que el último año de la legislatura del Botánico sea el año en el que Podemos tiene más enmiendas vivas. Dijimos en el debate de totalidad, al rechazar las enmiendas de totalidad, que a esta ley le faltaba algo de ambición. Y la verdad es que, visto el número de enmiendas que han sobrevivido al debate en comisión y la naturaleza de las mismas, seguimos pensando algo parecido. Nos parece curioso, por ejemplo, que se hayan quedado en el tintero en este último año de legislatura, cuando hay que trazar el itinerario de la futura legislatura, cuando hay que marcar el rumbo para el 2019 y años posteriores, cuando se habla ya del futuro botánico de la próxima legislatura, que se queden sin aprobar cuestiones trascendentales. Pero no porque se queden sin aprobar porque las proponga Podemos, sino porque algunos grupos parlamentarios han preferido sacrificar su programa electoral y su ideario al pragmatismo electoral, a no agitar las aguas. Y en estos que juegan a no agitar las aguas nos llama la atención encontrar algunas renuncias muy llamativas. Miren, voy a señalar tan solo 6 cuestiones que nos parecen especialmente relevantes. Hay una cuestión muy importante que parece baladí, pero que tiene que ver con el plan de inversiones productivas que se aprobó en el 2009 por el Gobierno del Partido Popular. Sucesivamente hemos ido ampliando el plazo para la justificación de aquellas ayudas, porque la mala gestión del Partido Popular no permitía cumplir los plazos ni la financiación de aquellas inversiones productivas que iban a cambiar la fisonomía de la Comunidad Valenciana. Sabemos que hay más de 100 pueblos todavía que están liados con esa ejecución. Hemos ido ampliando plazos, pero también hemos ido ampliando la posibilidad de que algunas de aquellas inversiones se realizaran a través de entes instrumentales, a través de servicios propios. Y ahora defendemos una enmienda completamente coherente que tiene que ver con la incorporación de las inversiones en materia de vivienda como gasto justificable, como actividad, por tanto, incluible en aquella lógica. Y nos sorprende que a estas alturas el conjunto de los grupos parlamentarios siga pensando que la ejecución de obras e inversiones como reedificación o rehabilitación de viviendas no sean actividad elegible, sobre todo cuando estamos padeciendo la situación que padecemos de desahucios y de pobreza habitacional que padece esta comunidad. Nos llama la atención que algunos hayan renunciado a dar cumplimiento a las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en materia de impuestos a las bebidas azucaradas. Dicen las estadísticas que hay 90.000 muertes al año en el Estado español asociadas a una alimentación no sana. Dice la Organización Mundial de la Salud, y ya le siguen muchos países, que hay que conseguir que haya una disminución del consumo de bebidas azucaradas, especialmente en las franjas de edad más pequeñas, porque además la afectación en materia de bebidas azucaradas en los niños de clases bajas y el riesgo de obesidad es el doble que en los niños de clases más favorecidas. Me llama la atención que esté pasando como le pasó al señor Montoro. El señor Montoro llegó a anunciar en el 2016 que iban a aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas y al final el titular fue: el lobby del azúcar consigue su objetivo al frenar el impuesto sobre los refrescos. No sabemos si algunos también aquí se han entregado al lobby del azúcar o simplemente están haciendo cálculos electorales con la calculadora pequeña. Nos parece que hay una renuncia muy grave en materia de residuos.
Esta comunidad aprobó a través de una enmienda de Podemos en el año 2017 para el 2018 una reforma importante en materia de residuos que venía a recoger las directrices que establecía la Unión Europea y que además son compromisos que pueden determinar la pérdida de ayudas en un futuro para esta comunidad. En julio de este año volvimos a aprobar sin ningún voto en contra, recuerdo, sin ningún voto en contra de ningún grupo parlamentario, solamente con la abstención del Partido Popular, una reforma para adaptarnos a la directiva marco de la Unión Europea que se aprobó en junio de este mismo año. Y ahora se tenía que cumplir el plazo de los 6 meses para poner en marcha el sistema de bonificación y que, como decía el señor Cerdá, tiene que ver con la fiscalidad verde o, como decía la señora Teresa García, tiene que intentar evitar el dumping en gestión de residuos que el País Valencià. Decía la introducción de incentivos o el reconocimiento de las buenas prácticas, que és el que estem fent d'avui, decía la señora García, a l'aprovació d'aquestes noves tarifes i, per una altra banda, també l'esperada nova regulació que introduïa les noves directives que acaben de aprobarse en marzo de 2018. No entendemos ni en materia de bebidas azucaradas ni en materia de residuos, no entendemos a Compromís. Sentimos decirle que no entendemos a Compromís. Mire, en materia de puertos nosotros seguimos pensando lo mismo que pensábamos antes. Es cierto que se ha avanzado, pero no estamos satisfechos con una modificación de la legislación de puertos que, por una parte, altera el régimen de los puertos deportivos y concede prórrogas a concesiones muy caducadas, que en 3 años y medio el Consejo ha sido incapaz de resolver y de convocar nuevas licitaciones, ni entendemos tampoco que se vaya a generalizar un sistema de puertos autónomos que necesitaba de un debate integral, de un debate completo, primero para definir cuál es el modelo de deporte náutico y asociado al turismo que queremos para nuestra comunidad en el tema de los puertos deportivos. Segundo, para determinar cuál es el modelo de puertos de gestión comercial o de gestión mixta que corresponden a la Generalitat. No podemos entender tampoco la cuestión de la entidad pública de saneamiento de aguas residuales. Es una reforma de ese calado, y somos favorables a la reutilización de las aguas residuales. Una reutilización de ese calado tenía que haberse abordado con más tiempo y con un debate previo, sobre todo teniendo en cuenta, como ya dijimos, que la EPSAR estuvo en el epicentro de la corrupción en esta comunidad y, por cierto, de la cuestión más grave si atendemos al volumen a la cantidad distraída, ¿no?, a la cantidad robada, que fueron casi 24 millones de euros. Por tanto, señorías, lamentamos que haya este cálculo electoralista de vuelo raso, que en estos momentos no es el que necesita esta comunidad, ni tampoco es el que se necesita para frenar a los bárbaros que están a la puerta del templo. Por tanto, señorías, pedimos el voto para nuestras enmiendas y esperamos que algunos reconsideren su posición muy seriamente. Gracias. Moltes gràcies. Senyor Montiel. Ho entén. Pues jo li ho explique d'aquesta manera. Estem d'acord en regular-lo.